Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Y ahorita en los testimonios estaba escuchando algunos temas de los que vamos a estar estudiando hoy en la Biblia. Así que le pido que estemos atentos y que nos pongamos de pie. Vamos a poner este mensaje, hermanos de Dios, que su palabra habla a nuestras vidas, que nos ayude a las situaciones que estaba escuchando, que nos ayude con el duelo, que nos ayude a entender cuáles son las cosas que Dios quiere para nosotros y cómo es que Él obra. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nos hemos reunido para alabarte y glorificarte, Señor. Estamos aquí para escuchar de tu palabra, Señor, y te pido que cada uno de nosotros sea redarguido por tu palabra, Señor, que seamos instruidos, corregidos, animados. Te pedimos, Padre, que lo más importante del día de hoy sea lo que aprendamos de ti en las Escrituras, Señor Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Te pido que nos ayude a poner por obra esta palabra, Señor, que podamos vivirla, que podamos vivir, Señor, de una manera que te honremos. Te agradecemos por este día, Señor, por esta hermosa tarde que nos das para estudiar de tu palabra juntos. Te agradecemos, Cristo Jesús, y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Bueno, yo podría estar seguro que la mayoría de nosotros diríamos que es mejor tener esperanza que ser unas personas pesimistas, que siempre estuviéramos esperanzados de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a ser mejor, en vez de estar siempre viendo lo negativo y quejándonos y estar descontentos por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es verdaderamente la esperanza? Una esperanza verdadera, realmente, ¿qué es para nosotros? Porque algunos ya pasó la quincena, ya están esperanzados en la siguiente cheque, la siguiente vez que vayan al cajero a ver su nómina. Algunos están esperanzados en Semana Santa que van a venir algunos familiares y los van a visitar. Otros están esperanzados en alguna noticia o alguna llamada del doctor porque fueron a consulta durante la semana y están esperando que los resultados sean buenos. ¿Qué es la esperanza que tenemos nosotros y cuál es verdaderamente la esperanza? Ahora, enfocándonos en la salvación de la que aprendemos en la palabra de Dios, ¿cuál es la esperanza verdadera? ¿Y cuáles son solamente buenas ilusiones o buenas intenciones? ¿Realmente nosotros estamos convencidos de que la esperanza que tenemos es una esperanza que trae salvación? Y déjeme pongo algunos ejemplos acerca de esto. ¿Por qué? El día de hoy vamos a ver por qué Jesucristo es el único digno de nuestra fe, digno de nuestra confianza, digno de nuestra adoración y digno de nuestra obediencia. Yo sé que en los estudios bíblicos que tomamos, Nueva Vida en Cristo, hay un tema donde habla acerca de ¿por qué Jesús? ¿Por qué debemos creer en Él para salvación? ¿Por qué no creemos en algún otro maestro? ¿Por qué no creemos en algún líder carismático o algún político? ¿Por qué la Biblia nos dice que únicamente Jesús trae salvación? ¿Por qué es tan exclusivo? No Buda, no Alá, no siguiendo las enseñanzas de Confucio, no siguiendo enseñanzas de hombres de la nueva era. ¿Por qué únicamente Jesús? Entonces, todos creemos en la fe, la esperanza es necesario. Todos tenemos fe y esperanza y confianza en algo. Pero muchas veces, hermanos, esta esperanza que tenemos puede ser dañina, puede causarnos un daño, puede llevarnos a una gran catástrofe. Y usted puede decir, ¿cómo la esperanza me puede llevar a un lugar equivocado? Bueno, déjenme le doy algunos ejemplos. En el año de 1993 había un hombre que se llamaba David Koresh. Él tenía una secta de adventistas que creían que ellos únicamente eran de los que la Biblia hablaba en el libro de Apocalipsis. Él empezó a interpretar las señales y todo lo que había en el libro de Apocalipsis de acuerdo a su tiempo, en el tiempo que ellos estaban viviendo en 1993. Ellos se encerraron en una granja en Waco, Texas. Tal vez usted recuerde haber visto las noticias donde llegaron agentes federales a quitarle las armas que ellos tenían. Y cuando llegaron los agentes se armó una balacera, murieron 4 policías, 16 heridos. Y
estuvieron dentro de esa casa, dentro de esa granja por muchos días. Y al final, cuando quisieron sacarlos, hubo una gran masacre, murieron 86 personas. 86 personas murieron porque tenían esperanza en las enseñanzas de este hombre, David Koresh. Ellos tenían su esperanza en que la manera en la que él interpretó la Biblia era realmente lo que les llevaría a la vida eterna. Y ellos tenían su confianza puesta 100% en las enseñanzas de este hombre. Déjenme le doy otro ejemplo. Jim Jones es un hombre que vivió y murió en 1978. Este también era un hombre sectario. Pero este hombre tuvo un alcance aún más grande. Tuvo un alcance que muchas personas lo siguieron, fundaron su propia ciudad en Estados Unidos después de que todas las cosas que él estaba practicando fueron hechas públicas. Ellos tuvieron que huir y se fueron a la isla de Guyana. Y allá 918 personas cometieron un suicidio masivo. Se mataron 918 personas. Se tomaron un Kool-Aid envenenado. 918 personas murieron creyendo que lo que este hombre les estaba enseñando y que las enseñanzas de que ya habíamos vivido demasiado aquí en esta tierra, que ya hemos sufrido demasiado, que todo esto tiene que terminar y tenemos que dar un paso a la eternidad y ese paso es la muerte. Y les dijo, acabemos con nuestra vida y eso es lo que se necesita para llegar al próximo nivel, al próximo cielo. Y esta gente tenía la esperanza y su confianza puesta en las enseñanzas de este hombre y murieron 918 personas. Ahora, la esperanza y la confianza nos puede llevar a lugares muy desastrosos. En 1983 en Estados Unidos un hombre agarró muchas pastillas de paracetamol y las envenenó. Y las personas tenían un dolor de cabeza y tomaban alguna paracetamol pensando que les quitaría el dolor de cabeza. Tenían la esperanza en esta pastilla de que me voy a sentir mejor y terminó siendo su muerte. 7 personas murieron porque este hombre envenenó pastillas de paracetamol. Usted ni la piensa para tomarse una pastilla. Dice, me tomo 2 pastillas, un vaso de agua y en media hora me voy a sentir mejor. ¿Por qué? Porque tiene la confianza en que esa pastilla le va a ayudar. No duda. Ni la piensa 2 veces. Eso es una plena confianza. Usted está confiando plenamente en esa pastilla. Imagínese las 7 personas que se tomaron esa pastilla sin saber que sería su muerte. La esperanza en las cosas erróneas nos lleva a lugares desastrosos. En todo. La esperanza en la cosa equivocada, en algo erróneo, hermanos, nos va a llevar al desastre, siempre terminará en desastre. Entonces, cuando venimos a la iglesia, no es solamente importante tener fe, sino tener fe en las cosas correctas. No únicamente voy a tener fe porque así me lo escuché o una hermana se paró un día y dijo algo parecido y pues lo creí, no. Porque pues es lo que creen en la iglesia, así creen los cristianos y pues yo soy cristiano también. ¿Debo creer lo mismo? ¿Voy a tener fe en lo que ellos dicen? No, hermanos, no es una fe a ciegas. No caminamos nosotros sin saber y conocer a quién estamos siguiendo y cuál es el camino. No es una fe ciega. Entonces, todos nosotros debemos entender que no es únicamente necesario. ¿Cuántas gentes afuera le dirán que ellos creen en Dios? Que ellos le rezan o le oran o que tienen una veladora en su casa, incluso ayunan, pero tienen su fe en algo erróneo y por lo tanto los llevará a un lugar equivocado, así como vemos en los ejemplos que les decía anteriormente. Entonces, ¿en qué estamos confiando nosotros que nos llevará a la eternidad? ¿En qué estamos confiando, hermanos? Y les voy a dar algunas ejemplos de cosas que algunos creemos que nos llevará a la vida eterna. Pero primeramente vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. ¿Por qué es importante meditar y saber en qué estoy confiando para la eternidad? Por esto, por lo que vamos a leer.
Dice Hebreos 9:27, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. La Biblia claramente nos indica que todos moriremos. Piense de las personas que no están con nosotros del año pasado ahorita, hermanos. En la iglesia hemos también sufrido pérdidas. Ahora piensen en sus conocidos, amigos, familiares, compañeros del trabajo. ¿Cuántas personas no están con nosotros hoy, del año pasado a este momento? La Biblia claramente nos enseña que todos moriremos. La muerte es algo real. Por eso es importante que usted medite y sepa en quién está su confianza, su esperanza. ¿Estaré yo confiando en lo que debo conocer y saber, que lo que es correcto, o estoy poniendo mi esperanza en algo erróneo y me llevará al desastre? Todos moriremos, pero no solamente moriremos, sino que la segunda parte de este versículo es más importante que la misma muerte. Esto es lo que muchos no saben o no reconocen, y es el versículo 27. Cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Muchas personas no quieren reconocer que llegará el día donde usted y yo estaremos parados delante de Dios y daremos cuenta de todo lo que hicimos aquí en esta tierra. Piensen esto, hermanos. Este momento, escuchando su palabra en estos pasajes acerca de este tema, será algo que Dios mismo le traerá a su memoria. Recuerda aquel día, aquel domingo, cuando escuchaste esa predicación y meditabas en quién está tu esperanza. ¿Habrá excusa para decirle a Dios que no sabíamos, nadie me dijo, nadie me dio la advertencia? Ustedes ya no, yo no. Porque la Biblia nos enseña que todos vamos a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Todos estaremos delante de Él y daremos cuenta de todo lo que hicimos. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza, hermanos? Algunos al hacer esta pregunta empiezan a pensar, bueno, yo sé que tendré vida eterna o que entraré al cielo porque he sido una buena persona. Y cuando digo que soy bueno, no quiere decir que soy perfecto. Estoy diciendo que no soy un violador, no soy un asesino, no soy un drogadicto, no vendo drogas. No hago lo que puedo para seguir los 10 mandamientos. Pero sé que todos fallamos, pero comparado a todos los demás, soy una buena persona. Y en eso está puesta su fe, en que no soy tan malo. No soy como los demás que me rodean. Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 acerca de este argumento. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. La Biblia nos enseña que no, a los ojos de Dios, no hay ni una sola persona buena. Incluso Jesús en su tiempo tuvo personas que se le acercaron y le dijeron, yo soy muy bueno, yo soy una gran persona. El joven rico vino y le dijo a Jesús que él seguía todos los mandamientos, pero en la conversación que tiene con Jesús vemos que no es así. Entonces, si usted ahorita está poniendo su esperanza en que cuando llegue al cielo va a convencer a Dios de que usted no es tan malo, está totalmente equivocado. La Biblia nos enseña que nosotros, apartados de Dios, somos esclavos de nuestra carne, esclavos de Satanás, enemigos de Dios, destituidos de la cercanía, la comunión con Él. Ahora, hay otras personas que piensan o está puesta su esperanza en lo siguiente: es que yo crecí en un hogar cristiano, es que yo crecí en la iglesia, es que mi abuela era cristiana, es que mi abuelo fue pastor. Y ya sé, ya tengo todo el conocimiento que debo tener. Ya sé lo que necesito saber. Bueno, hermanos, la Biblia también nos enseña que esto es tener su esperanza en algo erróneo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3, acerca de los que piensan que voy a convencer a Dios porque crecí en un hogar cristiano. Juan capítulo 3,
versículo 3. Dice lo siguiente, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ser regenerado. Que ya no viva más en la carne, que ya no actúe y que ya no me deje llevar por los impulsos carnales, por mis impulsos emocionales. Que ya no reaccione como reaccionaba antes. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo de Dios me da dominio propio. Sí, tengo tentaciones, sí, veo cosas que me atraen, escucho cosas que no debo, pero no actúo y no actúo sobre esos deseos carnales. ¿Por qué? Porque nacido de nuevo, he sido regenerado. Ya no es la carne la que me esclaviza. Entonces, para todos aquellos que piensan que porque crecieron en un hogar cristiano o la mayor parte de su vida han sido buenos o han estado relacionados con personas cristianas, debemos saber que esto no nos llevará a la vida eterna. El evangelista Luis Palau tiene una frase muy buena que dice que Dios no tiene nietos. No porque mi mamá fue cristiana y ella era una hija de Dios, quiere decir que yo soy nieto de Dios. Para nada, Él nada más tiene hijos. Dios no tiene nietos. Entonces, si usted escucha a sus hijos decir, me voy a ir al cielo porque mis papás son cristianos, recuérdele que Dios no tiene nietos, únicamente tiene hijos. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando nos dice que todos aquellos que le recibieron, ¿cómo dice el versículo? De ser llamados hijos de Dios. Así es, únicamente aquellos que le han recibido. No tienen nietos Dios. Entonces, si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en que mi familia es cristiana o crecí en la iglesia, claramente no hemos entendido el evangelio, hermanos. Entonces, no es a través de otra persona que nosotros somos salvos. No es acerca, no se trata del parentesco que tengo con un cristiano. No, es necesario que yo nazca de nuevo. Entonces, la única manera es siendo hijos de Dios, no conociendo a los hijos de Dios o siendo pariente de los hijos de Dios. Entonces usted piense en su hogar, piense en su lugar de trabajo, en su familia. ¿Cuántas personas creen que van a heredar el reino de los cielos por la comunión que Dios tiene con usted o usted con Dios? ¿O cuántas veces a usted mismo, su hogar, sus hijos creen que se van a ir al cielo porque usted tiene una comunión correcta con Dios? Vamos al siguiente punto. Otros creen que tendremos vida eterna porque ya fui bautizado. Ya me bauticé, ya la hice, ya voy a ir al cielo. Hermano, pero usted vive en pecado y es bien grosero y trata mal a todos, pero yo me bauticé. Yo voy a la iglesia todos los domingos, incluso en la pandemia no dejé de ir. Hermano, pero no ha cambiado su estilo de vida, sigue siendo esclavizado por el pecado. Pero es que yo voy a la iglesia. Hermanos, ir a la iglesia no lo hace salvo, no. Está usted poniendo nuevamente su esperanza en algo erróneo. Ser bautizado también está poniendo su esperanza en algo erróneo. Tiene usted una gran esperanza de que porque fui bautizado voy a ir al cielo, pero es una esperanza vana. ¿Qué nos dice Tito capítulo 3? Vamos a leer el versículo 4 al 7. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7 dice lo siguiente. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna.
¿Cuál es la seguridad que tiene el creyente que heredará la vida eterna? Bueno, por lo que las Escrituras me dicen que Jesucristo es por aquel que yo tengo salvación. El versículo 4 y 5 me están diciendo que no son por las buenas obras que yo haga. No hay ni una buena obra en mí que Dios haya dicho, Alex ya fue, hizo esto y aquello, tocó el piano 4 canciones el domingo, ya por eso se ha ganado el cielo. Para nada. Dice que no hay acciones justas o obras justas, no hay. Dice que somos salvos por su misericordia. No somos salvos por bautizarnos, no somos salvos por venir a la iglesia, hermanos. Usted es el que se bendice, es edificado, crece. Usted sale beneficiado de congregarse, de estudiar su palabra, de tener una comunión con Dios, de orar. Usted es el que se beneficia. Dios sigue siendo Dios. Y lo hemos estudiado en otras ocasiones. Dios es impasible. Quiere decir que no tiene pasiones. A Dios no se entristece si usted no leyó la Biblia en la mañana. Dios no está allá llorando en el cielo porque usted no oró antes de acostarse. Él es autosuficiente, no necesita de nosotros. Pero Él es misericordioso, es lleno de gracia y nos amó tanto que envió a su Hijo por nosotros. Entonces, nosotros debemos saber que no hay ninguna obra por la cual nosotros nos hemos ganado la vida eterna. Si hasta este momento usted había puesto su esperanza en que va a entrar a la vida eterna y reinará con Dios por la eternidad porque se bautizó y viene a la iglesia, está poniendo su esperanza en algo erróneo. Examine su vida, examine sus motivos, examine cada una de sus acciones. Es necesario que seamos regenerados por el Espíritu Santo, como nos dice el pasaje aquí en Tito. Nuevamente el versículo 7 habla de la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ya el pecado no reina sobre mí. ¿Por qué? Versículo 7, por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es el Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Él nos ha regenerado. Él puso la fe en nosotros para creer y ser salvos. Es Él, hermanos. Entonces, nosotros, ¿en qué estamos confiando? ¿Usted en qué está confiando? ¿Será alguna de las 3 ejemplos que di? ¿O es algún otro motivo? ¿Por qué usted está pensando que se ha ganado el cielo? ¿Porque ha sufrido demasiado? ¿Porque ha sacrificado mucho por Dios? Hermanos, no hay nada que usted pueda traer o decirle a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado. Nada de lo que Dios nos ha dado. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos enseña que solo Jesús en nuestra vida puede traer salvación y vida eterna. Al estudiar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, podemos darnos cuenta que Él es el único en el que podemos poner nuestra confianza para salvación. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a estar viendo la primera predicación de Pedro. Hechos capítulo 2. Le voy a dar un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí en este pasaje. En el capítulo 2 vemos que están reunidos para celebrar el Pentecostés. El Pentecostés hoy en día en la iglesia se asocia con el hablar en lenguas y un fuego. Pero realmente el Pentecostés para los judíos es una de 3 fiestas que celebraban cada año. Los judíos son muy fiesteros. En la Biblia tienen fiestas de las trompetas, de los tabernáculos, de las primicias, el Pentecostés, fiestas de todo. Y una de esas 3 fiestas, esta era importante porque era una de las 3 fiestas anuales que hacían los judíos que era necesario que vinieran a Jerusalén. Ellos 3 veces al año viajaban a Jerusalén para celebrar estas fiestas todos juntos. Entonces, Pente significa 50. ¿Por qué? Porque es exactamente 50 días después de la fiesta de las primicias. Entonces, viendo las escrituras, podemos ver que estaban ahí reunidos un montón de judíos de muchas partes
de todos los lugares estaban reunidos porque no estaban ahí para platicar con los apóstoles, estaban ahí porque estaban celebrando la fiesta judía de Pentecostés. Entonces, en todo esto vemos que estaban estos judíos y una conversación que tenían todos es lo que había sucedido con Jesús. Que Jesús había sido crucificado y que había rumores de que había resucitado. Y otros estaban diciendo que Jesús había ascendido a los cielos. Imagínense. La conversación más grande que había en toda la ciudad era en torno a los rumores y lo que habían dicho y testigos que aseguraban que vieron a Jesús resucitado y que ascendió al cielo. Y ahí es cuando Pedro empieza a predicarles. Vamos al capítulo 2, el versículo 22 al 24. Dice lo siguiente: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La primera predicación que vemos de Pedro, la primera predicación que vemos registrada en la Biblia después de que Jesús asciende a los cielos a reinar con el Padre. ¿Y qué creen que fue? ¿Cuál fue el tema de esa primera predicación? ¿Qué fue algo tan importante que Pedro en su primera enseñanza pública le diría a la gente? Especialmente a judíos y gentiles que no conocían a Jesús como Salvador. No habían creído en él, no creían que Jesús fuera el Mesías. Usted, hermanos, ¿cuál fuera cuando usted dice vamos a evangelizar? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué voy a decirles? ¿Les voy a decir que Dios es amor? ¿Les voy a decir que no juzguen para no ser juzgados? ¿Les voy a decir que todos somos personas con errores, que la carne es débil, que ser cristiano no quiere decir ser perfecto? ¿Será eso el evangelio verdadero? ¿Será eso lo que la Biblia nos enseña como el evangelismo? ¿Será eso lo que la Biblia nos muestra como ejemplo de cómo debemos de compartir las verdades de Jesucristo con el mundo que no lo conoce? Porque lamentablemente a eso hemos reducido el evangelio. Dios te ama, Dios es amor, ama a todos, ven tal como eres, no tienes que cambiar, Dios así te acepta. No juzgues para no ser juzgado. Empezamos a hablar de Jesús como un gran maestro que tiene muy buenos dichos, tiene muy buenas parábolas. Pero ¿cuál fue el tema principal de la predicación de Pedro? ¿Fue alguna de sus parábolas? ¿Fue la oveja perdida? ¿Fue el hijo pródigo? Claro que no. Se enfocó en lo siguiente. Se enfocó en la obra de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. Se enfocó en lo que Jesús hizo, no en lo que Jesús dijo. Y muchas veces compartimos frases bonitas de Jesús y pensamos que eso va a transformar a las personas, pero Pedro no se enfoca en lo que Jesús dijo. No en el sermón del monte, no en las bienaventuranzas. Se enfocó en la obra de Jesús. Eso es lo más importante que encontramos en los evangelios. ¿O cuántos de ustedes han conocido a un hombre que haya nacido de una virgen, que haya vivido perfectamente por 33 años, que haya multiplicado peces, que haya multiplicado pan, que haya caminado sobre el agua, que haya sanado personas, que haya hecho que los paralíticos se levanten y anden? ¿Cuántas personas conoce usted así? Y que lo terminaran crucificando, todo el pueblo lo vio, lo metieron en una tumba y que 3 días después, así como él mismo había dicho, resucite. Y que 40 días después se reúna con sus amigos y lo vean ascender al cielo. ¿Cuántos conoce usted así? Lo importante del evangelio no es lo que Jesús dice, sino la obra que él hizo. Eso es lo espectacular, el milagro grandioso. Eso es creer para salvación.
que Jesús resucitó después de hacer todos los otros milagros que la Biblia nos dice que hizo. Por eso Pedro se enfoca en la obra de Jesús, no en las palabras de Jesús. No lo honra como el gran maestro con dichos muy sabios. Lo honra como aquel que venció a la muerte. Lo honra como aquel que hoy está con el Padre. Entonces vamos a ver nuevamente el versículo 22. Dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Eran cosas que el pueblo que escuchaba estas palabras no podía negar. Ellos habían visto a la mujer con flujo de sangre ser sanada. Ellos vieron a Lázaro salir de la tumba cuando Jesús lo resucitó. Ellos comieron del pan que Jesús multiplicó y de los peces. No podían negar los milagros que Jesús había hecho. Entonces, cuando estamos hablando con personas que no reconocen a Dios como su Señor y Salvador, no se enfoque en los dichos de Jesús, enfóquese en la obra de Jesús, para que lo conozca no como un maestro, sino como su Salvador. Entonces, Jesús, vemos que es aprobado por el Padre a través de los milagros como aquel que debía haber venido, aquel que fue enviado por el Padre para salvación de todos nosotros. En el versículo 22 vemos los milagros. El versículo 23 vemos cómo Jesús muere, una muerte expiatoria. Vamos a leer el versículo 23 y ahorita les explico a qué nos referimos. Dice el versículo 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. El versículo 23 arroja grandes verdades. Primero, nadie mató a Jesús. Era el plan de Dios que él muriera. Era el plan de Dios. Y nos dice aquí Pedro que era el predeterminado plan de Dios. Que Dios ya sabía lo que iba a suceder. Él estaba en control. El sufrimiento de su hijo, Él sabía lo que estaba sucediendo. Él estaba en control de toda la situación, así como de nuestras vidas también, hermano. Cuando usted se siente perdido, se siente sin esperanzas, desanimado, se siente enfermo, se siente que la vida no tiene ya valor, Dios está en control. Dios está en control. Entonces, Pedro predicaba a estas personas y algo muy increíble es lo que Pedro les dice. Creo que en la versión Reina Valera les habla de un poco más fuerte, pero el versículo 23 termina diciendo que dice: con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz. Porque estas eran las mismas personas que semanas atrás estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Eran los mismos judíos que se habían reunido en esa Pascua, que habían dado muerte a Jesús, que habían gritado para que soltaran a Barrabás y mataran a Jesús en una cruz. Eran los mismos judíos a los que Pedro les estaba predicando y les dijo: con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en una cruz. Ustedes son los que tomaron esa decisión. A estos hombres Pedro les está predicando el evangelio y vemos en el versículo 23 la muerte expiatoria de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene a morir por el pecado, nuestra desobediencia, rebeldía, transgresiones, nuestros errores, cada mentira, cada cosa que se ha robado, cada mal pensamiento que ha tenido, cada vez que ha hecho lo que usted sabe que es pecado. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y si hoy estuviéramos delante de un tribunal, podríamos salir libre porque alguien ya pagó la condena: Jesucristo. Por eso es una muerte expiatoria, murió en nuestro lugar. Eso es lo que nosotros merecíamos por lo que nosotros sí hacemos. Entonces la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento y nos da muchas evidencias de que Jesús
es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Algunas referencias, profecías de Jesús se encuentran, por ejemplo, en Zacarías capítulo 11, versículo 12. No lo vamos a leer, pero ahí en ese versículo, Zacarías 11:12, se habla acerca del nacimiento en Belén. También en ese mismo versículo nos habla de que sería traicionado por 30 monedas de plata. ¿Sabe qué es lo increíble de esto? Que esa profecía fue dada 500 años antes de que naciera Jesús. Ahora, el Salmo 22, versículo 16. Ahí también encontramos varias profecías acerca de Jesús. Se nos dice que sus pies y sus manos serían traspasadas. Capítulo 22, versículo 16, también nos dice que se iban a echar suertes por su ropa, que también sucedió. Lo increíble de esto es de que fue escrito 1000 años antes de que Jesús naciera. 1000 años antes de que Jesús naciera. Y si se fijan en el capítulo 2 de Hechos, donde estamos leyendo, arriba empieza el versículo 17, está hablando Pedro en su predicación y hace referencia a un salmo de David, y dice claramente ahí Pedro de que ahí David estaba también hablando de Jesús. 1000 años, hermanos, antes de que naciera Jesús, tenemos referencias a él. Ahora recordemos, todos hemos pecado. La muerte expiatoria ha sido por todos nosotros porque hemos sido llamados para salvación. Y vemos que nosotros sí somos claramente pecadores. Ya vimos Romanos 3:10, todos somos malos. No hay ningún justo. La Biblia nos dice en Romanos 5:8 que aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Aún siendo pecadores sin merecerlo, Él envió a su Hijo. Entonces todos hemos pecado y en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por amor a nosotros para satisfacer la ira del Padre hacia el pecado. Es lo que nos habla también Isaías capítulo 53. Un capítulo tan hermoso que nos habla acerca de Jesús. Cómo sería llevado al matadero, cómo muere por nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, por nuestras enfermedades, por nuestra vergüenza. ¿Cuántos han cometido hechos vergonzosos que no queremos que nadie se entere? Por nuestra vergüenza murió Jesús en la cruz del Calvario. Isaías 53, cientos de años antes de que naciera. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra cómo se sacrificaban un animal por el pecado de la persona o de la familia o del pueblo. Recordemos la primera vez en la que se instituye en el Antiguo Testamento fue cuando al final de las 10 plagas de Egipto, la 10ª era el ángel de la muerte que se pasearía por todo Egipto. Y todo el primogénito de la familia o de los animales moriría. Pero ¿qué se le instruyó a los hebreos? A los judíos, a los hebreos se les dijo que ellos debían matar un cordero perfecto. Y se les da instrucciones de cómo lo iban a matar y que iban a poner su sangre en las puertas, los marcos de las puertas y de las ventanas, y que el ángel de la muerte no tocaría a nadie en ese hogar. Y vemos más adelante que se instituye el sistema de sacrificios en el libro de Levíticos, donde tenían que traer algún animalito para presentarlo por el pecado. Y todo eso es para simbolizar y darnos una luz, arrojar luz hacia lo que Jesús haría en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Por cada uno de nosotros. Nuevamente le hago la pregunta a usted, ¿en qué tiene su confianza? ¿Ha sido en algunas de las cosas que les he mencionado o estamos confiando en Cristo Jesús para salvación? Entonces, si estamos confiando en Cristo Jesús, debemos vivir en obediencia a Él. Jesús dice que el que lo ama, obedece sus mandamientos. Vivimos de una manera que demuestra que amamos a Jesús y creemos en lo que Él nos dice. Por ejemplo, si usted está tomando un medicamento y dice, tómese cada 4 horas, usted está esperando que sean las 4 horas para tomárselo, porque está esperanzado en que ese medicamento lo va a hacer sentir mejor. Y sigue las instrucciones que vienen en el paquetito. ¿Por qué? Porque tiene fe en ese paquete de pastillas. Ahora Jesús también nos dejó muchas instrucciones.
Usted sigue al pie de la letra las instrucciones, enseñanzas y mandamientos de Jesús. Es para que nos dé vergüenza, hermanos. Muchas veces no lo hacemos. Es más, ni hemos leído el instructivo, ni abrimos la Biblia. No sé ni cuáles son las instrucciones, mandamientos, enseñanzas, promesas, advertencias que Jesús me ha dejado en su palabra. Pero pregunten de algún medicamento y usted se sabe todos los síntomas y efectos secundarios y cuántas horas y cuántas dosis y miligramos, que si es vacuna o si es oral. Pero de la palabra de Dios y nuestro instructivo de vida, aquello que nos va a guiar en este camino de oscuridad, que nos va a enseñar acerca de nuestro Salvador, no lo conocemos. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Lo increíble del tiempo de la Pascua, cuando se implementó la primera Pascua en ese Egipto, donde eran esclavos los hebreos, con Moisés y todo lo que estaba pasando en el libro de Éxodo, es que más adelante se dieron leyes que solamente se podría sacrificar ese animalito de 3 a 5 de la tarde, el sexto día, antes de que bajara el sol, porque recordemos que los judíos cuentan el día de sol a sol. Y únicamente de 3 a 5 de la tarde, lo que vendría siendo un día viernes, es que los judíos podían hacer ese sacrificio por su pecado, porque es lo que la ley de Dios había establecido. Lo increíble de todo es de que sabemos que Jesús exactamente un viernes a las 3 de la tarde dio su vida por nosotros. Exactamente como la ley de Dios lo requería, Jesús lo cumplió. Y se oscureció la ciudad y hubo un gran terremoto. Y los mismos soldados romanos reconocían que este hombre era distinto, que realmente era el Hijo de Dios, cumpliendo hasta lo más pequeño de la ley de Dios, siendo perfecto en todo. Para terminar, hermanos, me gustaría que me acompañaran. Bueno, vamos a leer aquí mismo el versículo 24 y después nos vamos a ir a Juan 11. Dice el versículo 24 aquí en Hechos 2. Pero Dios lo libertó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Las obras de Jesús, dice Pedro, la muerte no lo pudo retener, no lo pudo detener. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la resurrección de Jesús? Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuántas veces se nos ha dicho en la Pascua que Jesús murió y resucitó? Y en Semana Santa, ¿cuánta gente no va a misa o atiende a una iglesia o va y se presenta en algún lugar religioso porque vienen a honrar a Jesús resucitado? Pero realmente creemos que Jesús ha resucitado, hermanos. Es lo que vamos a ver en Juan capítulo 11, versículo 17. Aquí estamos viendo la resurrección de Lázaro. Recordemos que a Jesús se le avisa algunos días antes de que Lázaro estaba enfermo, termina falleciendo, llega Jesús algunos días después del versículo 17, vamos a ver cómo es recibido Jesús. Dice lo siguiente, Juan 11:17, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cuántos de nosotros creemos en la resurrección, hermanos? ¿Realmente estamos convencidos de que Jesús ha resucitado, de que Jesús nos puede resucitar y que nos va a resucitar de entre los muertos en su venida?
Porque miren, Marta y María eran mujeres que estaban con Jesús y escuchaban las palabras de Jesús. Así como usted viene a la iglesia y escucha las palabras de Jesús. Y de memoria conocemos muchos versículos acerca de la resurrección. Y es una doctrina bíblica que hemos escuchado una y otra vez y por eso creemos, porque se nos ha dicho tantas veces, pero realmente es una seguridad que usted tiene, la confianza plena en que seremos resucitados. Porque Jesús le está diciendo aquí, está hablando con esta mujer, y esta mujer le dice a Jesús, yo sé que tú puedes resucitar, pero ¿en qué circunstancias? Bueno, vamos a ver cómo le dice, versículo 24, es cierto, respondió María, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Yo creo que esa sería la respuesta de todos nosotros. Bueno, sí, sabemos que pues todos vamos a resucitar, los que hemos creído en ti. Algunos que todavía dudan, hermanos, que no tienen la seguridad. Nuevamente, que le creen más a las indicaciones, no que le crean más, sino que tienen más fe en las indicaciones de una caja de pastillas que en el instructivo que es la Biblia para nosotros. ¿Realmente estamos convencidos de que resucitaremos? Bueno, esta mujer le responde, yo sé que vamos a resucitar en el día postrero. Pero vamos a ver lo que Jesús le contesta. Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Le dijo, ¿me estás viendo? Yo soy el que da resurrección, yo soy el que da vida. Por eso dice Pedro en Hechos capítulo 2 que ni la tumba lo pudo retener. Por eso Pablo habla y escribe, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, porque Jesús ya había dicho que Él es la resurrección, Él es la vida. Vamos a seguir leyendo. Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Él? El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Pero los que creen que van a ser salvos porque se bautizaron o porque vinieron a una escuela dominical o atendieron a una conferencia de adultos o de matrimonios, o los que piensan que porque mi mamá es cristiana o soy salvo porque un día fui a la iglesia y levanté la mano y pasé al frente. ¿Cuántas personas erróneamente han puesto su fe en esas cosas? Tienen esperanza, pero la tienen en las cosas equivocadas. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Vamos a seguir leyendo el versículo 26. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ahora yo le hago la pregunta a ustedes, ¿lo creen, iglesia? ¿Realmente lo creemos? La respuesta de esta mujer fue, sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Esto es lo más importante que dijo esta mujer. Y esta es la predicación que estaba haciendo Pedro. Les estaba diciendo, tienen que tomar una decisión. ¿Será Jesús únicamente un buen maestro o realmente es el Mesías que estamos esperando? ¿Será realmente Jesús el Salvador del mundo o únicamente fue un buen hombre? Y dice Pedro, bueno, vimos sus milagros, vimos cómo fue crucificado y vimos que resucitó. Podemos saber que es el Mesías prometido. Así como esta mujer hace la declaración, sí, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que viene a salvar al mundo. ¿Cómo sabemos que esta mujer realmente entendió el Evangelio y era salva? Porque hace una proclamación de fe verdadera, reconociendo que Jesús es el Mesías, que ella, por haber creído en Él, ha tenido salvación. Ahora vamos a regresarnos a Hechos 2, cómo respondieron los judíos que escuchaban la predicación de Pedro. ¿Cómo habrán respondido ellos? Vemos que Marta, ella reconoce que Jesús no es únicamente un buen maestro, no es solamente el que da consuelo y palabras bonitas para publicar en sus redes sociales.
Ella reconoce que Jesús es el único Salvador, el Mesías. Ahora estos judíos nos quedamos en el capítulo 2, versículo 24, ahora vamos a leer el 25. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero les dice claramente lo que él escribió no era acerca de él porque todavía está muerto, no ha resucitado. Vamos a seguir leyendo el versículo 30. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo el Señor, le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Cuántas referencias está haciendo aquí Pedro del Antiguo Testamento diciendo esto es del Mesías? Esto se refiere a Jesús. Veamos cómo el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de Jesús. Nuevamente resaltando la obra de Jesús, que fue resucitado como David había dicho, que ascendió al cielo como David había profetizado. No los dichos y buenas cosas bonitas de Jesús, como muchas veces se nos predica y se intenta evangelizar, sino con la obra de Jesucristo, que la tumba está vacía y Él ha resucitado. Al escuchar esta predicación, todos estos hombres, vamos a ver el versículo 36, por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando el evangelio verdadero es predicado, la obra de Jesucristo, su muerte, su vida, muerte, resurrección, esto es lo que tocó el corazón de estos hombres. Reconocieron que realmente Jesús cumple con los requisitos que Dios había establecido para un Salvador. Y por eso ellos estaban dando cuenta que habían efectivamente matado al Hijo de Dios, pero que había resucitado y que había testigos entre ellos de gente que lo vio resucitado y que ascendió al cielo. Y preguntaban: ¿qué debemos hacer? Vamos a continuar leyendo. Versículo 38, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Amén. Qué gozo saber que hemos sido llamados, que hemos entendido la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos regeneró para poder darnos cuenta de las verdades bíblicas, tener fe, nacer de nuevo, estar en este camino. Pero en el camino muchas veces perdemos el enfoque y se nos olvida por qué es que somos tan bendecidos el día de hoy.
¿Por qué es que usted se considera una buena persona? Porque Jesús lo regeneró. Porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en usted. Porque si no, nosotros fuéramos como todos aquellos en el mundo. Por eso. Entonces, antes de irse, hermano, el día de hoy, le quiero nuevamente preguntar en quién ha puesto usted su confianza. Los testimonios compartían cosas muy lamentables. ¿Cuántas de esas personas habrán partido poniendo su esperanza en la cosa equivocada? Pensando que no necesitaban a Dios. Pensando que ya eran suficientemente buenos o que no eran tan malos o que ya se bautizaron o que tenían un pariente cristiano. ¿Cuántas personas tienen su esperanza en un error? Nosotros debemos tomar una decisión, hermanos, y realmente creer en Jesucristo como el Mesías resucitado, así como cree que esas pastillas lo van a hacer sentir mejor y si no piensa dos veces en tomárselas. Nuestra fe en Él debería ser aún mucho más grande que cualquier cosa aquí en la tierra, hermanos. Es el mensaje que he preparado para el día de hoy. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar. Cada uno de nosotros conoce sus vidas, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Sabemos las cosas en las que le hemos fallado a Dios. Y al ver a nuestro alrededor, usted mismo ha testificado ahorita de que nuestra vida no vale nada. Podemos morir en cualquier momento por cualquier cosa tan insignificante. Pero debemos estar listos porque Hebreos nos ha hablado y nos dice que todos moriremos y después el juicio. No es para que tengamos temor, es para que estemos preparados. Es para que estemos listos, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en este día te agradecemos por lo que podemos leer en la palabra, porque tenemos, Señor, lo que necesitamos para poder honrarte y vivir de una manera, Señor, que te honre a ti. Cada uno de nosotros vivimos sin excusas de no saber tu voluntad, Padre, porque es muy claro tu palabra en nuestras vidas, y en esta tarde nos humillamos delante de ti como iglesia. Venimos ante ti pidiendo, Señor, que tú toques nuestro corazón, que continúes ese proceso de santificación en nuestras vidas. Estamos agradecidos porque un día pusiste tus ojos en nuestras vidas, aún siendo pecadores, aún estando perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Tú entregaste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Estamos agradecidos por ese sacrificio, y al leer estos pasajes acerca de tu resurrección, de que tú eres la resurrección en la vida, de que tú eres, Señor, el que nos puede garantizar y dar seguridad de que cuando moriremos resucitaremos contigo y estaremos por la eternidad. Ninguno de nosotros debe dudar acerca de su salvación. Si estamos dudando, Señor, te pido que nos ayudes a tener convicciones bíblicas que encontramos en tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestro corazón y en nuestra mente para poder llegar al convencimiento pleno de que tú nos vas a resucitar, de que tú eres el camino, la verdad y la vida, de que tú eres el único Salvador, de que nadie viene al Padre si no es por ti, que tú nos has llamado para salvación, Señor Jesús. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos ayude a creer más y más, que incrementes nuestra fe, que vivamos de una manera que te honre, Señor. Y en esta tarde también pedimos por nuestros familiares, amigos y conocidos que no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos. Te pedimos que tu Espíritu Santo también toque su mente, Señor, que toque sus corazones, que tu Espíritu Santo empiece a obrar en ellos, que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a compartir palabras que edifiquen, compartir el Evangelio de una manera correcta, Señor, para que ellos puedan conocerte. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a guiarlos hacia ti, Señor Jesús, y pedimos que uses a la iglesia para tocar a las vidas y las familias de todos los que se encuentran alrededor. Te agradecemos por tu obra que has iniciado en nosotros y que continuará, Señor. Te pido que mis hermanos no pierdan la fe, que perseveren, Señor, que no se desanimen, que no se cansen, sino que puedan cada día renovar sus fuerzas en ti.
tomar ánimo, Señor, tomar conciencia de tu misericordia y el amor que has tenido para con nosotros, para no voltear atrás y continuar hasta el final, Señor. Te agradecemos en esta tarde por todo lo que has hecho por nosotros y esperamos tu venida. Tu iglesia espera tu venida, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.